Hola a todos, bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo, esperando que estéis todos bien, que estéis todos sanos y que estéis llevando esta situación que estamos viviendo lo mejor posible. Hoy os quiero plantear un tema muy interesante que ha surgido de una conversación que tuve la semana pasada y os quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez sentís que el trabajo que hacéis no es suficientemente valioso? Bien porque haya mucha gente que esté trabajando en lo mismo o porque hayáis considerado que lo que estáis haciendo realmente no es original. Bueno, os voy a contar la historia y de dónde viene esta pregunta, pero antes, como siempre, estíbalizbilbao.com para todas aquellas personas que queráis trabajar vuestra autoestima, tener una mentalidad correcta que os vaya a permitir ser capaz de tener confianza para tomar decisiones y después ser valiente para llevar esas decisiones a la acción. Como te estaba diciendo, hoy voy a hablarte de un tema que es muy interesante, que lo veo mucho. La semana pasada encargué un trabajo artístico. Tengo que decir que la persona que lo va a realizar es una gran artista, pero se trata de un hobby. Ella es trabajadora por cuenta ajena y en su tiempo libre pues hace cuestiones artísticas. No quiero desvelar demasiados datos porque va a ser para un regalo, pero os lo voy a intentar explicar de la manera más clara que pueda. A ver, la idea consiste en que yo le he contado una historia y ella tenía que plasmar artísticamente con dibujos esa historia. Entonces, bueno, imaginad, que para nada es el contenido, pero bueno, imaginad que yo le digo que quiero que me haga un dibujo de un Tyrannosaurus Rex con el fondo de Tokio. Y ella dice, vale, yo más o menos sé lo que es un dinosaurio, pero no sé cómo es un Tyrannosaurus Rex, tengo que ir a internet, buscar una foto para yo ver exactamente cómo se dibujaría. Y lo mismo con Tokio, más o menos veo en mi mente cómo son los edificios, pero necesito dar una descripción más exacta. Así que ella va a internet, busca los elementos, elige aquellas fotografías que más le gusta y a partir de ahí realiza el encargo artístico. Entonces ella ha fusionado esas dos ideas para intentar explicar la historia que yo le he contado. Entonces, cuando me lo enseñó, la verdad es que me encantó el diseño, yo estaba entusiasmada y yo notaba que ella no terminaba de estar muy convencida. Finalmente me mandó un audio diciéndome que, bueno, que no lo valoraba del todo porque consideraba que no era algo original, porque no lo había dibujado ella sin más, sino que había ido a internet a pues verificar para poder dar un dibujo que realmente se ajustase a la realidad lo máximo posible, fuera muy realista. Entonces, como que sentía que había copiado y que realmente no valía mucho su trabajo porque no era algo original. Claro, como os he explicado al principio, se trata de cosas concretas que tú, si no las conoces, no las dibujas habitualmente, pues necesitas un modelo y realmente, pues otras veces que le he hecho encargos, los ha dibujado pues de memoria, porque no es lo mismo que te digan, por ejemplo, casa o coche o libro, que son cosas que tú sabes describir perfectamente y dibujar sin mirar. Y claro, en esta ocasión, como había tenido que consultar fuera, pues se sentía un poco un fraude. Y me pareció una situación curiosa y entonces le contesté algo que ella me dijo, wow, me ha ayudado muchísimo, no me extraña que seas tan buena en tu trabajo porque con este audio que me has mandado me has ayudado. Entonces, de ahí saqué la idea de hacer este programa porque me imagino que hay muchas más personas que están como ella. Entonces yo le conté, ni tú ni nadie hacemos cosas originales. Todo lo que hacemos todos los días viene de tu experiencia, de cosas que has visto, que has tocado, de cosas con las que has jugado, cosas que has fabricado. Entonces, el hecho de que sean cosas que estén en tu memoria no quiere decir que sean cosas tuyas. Si yo le pido que dibuje cualquier cosa, ella ya la ha visto antes. Lo que pasa es que si es un archivo de su memoria, ella lo considera un poco suyo, mientras que si lo ha tenido que buscar en internet, lo considera ajeno. Entonces, la realidad es que cualquier cosa que ella dibuje viene de su vida, de su experiencia, de sus conocimientos y es tan suyo como el que ha hecho. ¿En qué momento yo consideraría que ella sería un fraude? Pues si hubiera buscado un dibujo de ese dinosaurio con ese fondo de Tokio y lo hubiera copiado idéntico, pero no es lo que hizo. Ella buscó dos imágenes, las que más le gustaban y consideraba que se ajustaban a lo que yo le había pedido y las fundió. Pero tenía esa desconfianza y entonces yo le conté mi caso y dije, vamos a ver, yo ayudo a las personas que quieren aumentar su autoestima y las ayudo con una serie de métodos
que no son míos. O sea, la metodología de trabajo es mía porque el orden en el que yo voy haciendo las distintas partes de mi programa es mío. ¿Por qué? Porque se basa en mi experiencia personal. Entonces, ¿cómo empecé yo? ¿Cómo me fui desarrollando? ¿Cómo adquirí la autoestima necesaria para dejar mi trabajo? Y bueno, todas estas cosas que ya sabéis de mí. Pues lo conseguí trabajando con diferentes profesionales y de cada uno fui aprendiendo cosas y luego al margen de eso pues he leído libros, he hecho cursos, pero yo realmente no hago nada mío. Quiero decir, los elementos que integran mi programa no son míos. Mía es la metodología, es decir, cómo he unido yo las piezas para generar un resultado que es, si os dais cuenta, exactamente lo mismo que ha hecho ella con este dibujo. Y en este sentido ya lo entendió. Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios que yo uso con mis clientes, la rueda de la vida. La rueda de la vida no es mía. O sea, no sé quién lo inventó, pero bueno, para los que no lo hayáis visto nunca, consiste en una circunferencia que se divide como si fueran ¿cómo se llaman? Los quesitos del Trivial, que se van metiendo triángulos. Entonces, en el centro de la circunferencia hay un punto que es un 0 y justo en el exterior de la circunferencia es un 10. Y cada porción, que se suele dividir normalmente en 8 o 10, pues representa un área de tu vida. Familia, salud, finanzas, amor. Entonces tú te puntúas de 0 a 10, desde el centro hasta arriba, para ver en qué puesto o en qué posición está cada área de tu vida. Cuando terminas, te das cuenta de que aquello tiene cualquier forma menos la de un círculo. Y es un ejercicio súper potente porque te permite ver cuáles son las áreas de desequilibrio en tu vida para poder trabajarlas. Pero este ejercicio no es mío. Entonces yo integro dentro de mi metodología cosas que no he inventado yo. Pero es que vamos a ir un paso más allá. Y os voy a hablar de dos autores, no voy a dar los nombres, pero de dos autores muy importantes de este país, que yo leo muchísimo, los que me conocéis lo sabéis, yo leo mucho, es una fuente constante de aprendizajes y además de recordar cosas que, bueno, que si no las usas todos los días se te pueden olvidar. Y en este momento estoy leyendo un libro y cuando voy leyendo voy diciendo, este ejemplo que está poniendo a mí me suena, esto es del libro de tal persona. Es verdad que el autor pone notas a pie de página y dice gracias al autor X porque me ha inspirado este ejemplo o gracias al autor Y porque de su libro tal he sacado esta herramienta. Claro, cuando tú no has leído nada y te lees ese libro, todo te parece nuevo, pero cuando tú ya has leído bastante, pues la mayoría de las cosas que voy leyendo digo, bueno, esto no es de este señor, esto es de otra persona. Y él, pues eso, tiene su honestidad y él reconoce que eso lo ha sacado de otro libro y hasta ahí todo va bien, pero es que estamos hablando de un libro de un autor muy importante de este país que no es original en el sentido en el que lo planteaba esta chica, porque él ha cogido ideas de diferentes autores y le ha dado forma. Es cierto que lo que es la estructura es suyo, obviamente, él lo ha pensado, además tiene forma de diálogo, e incluye una serie de personajes que se ha inventado él, y así funciona el mundo. Y bueno, y otro autor también muy conocido, en su día se leyó un libro de 1000 páginas y tomó notas, porque bueno, yo también lo hago cuando leo por placer no, pero cuando leo ensayo, tomo notas de las diferentes cosas que me parecen importantes para después estudiármelas y aplicarlas, porque si no se olvidan. Entonces, él se leyó un libro de 1000 páginas y se cogió su resumen y le puso un título y vendió un libro con el resumen del libro de otra persona. Desconozco si hay una nota en ese libro que diga que esto es un resumen del libro tal. No lo sé, yo me he enterado hace poco por alguien que lo comentó en un podcast, pero es que funciona el mundo así. Tú no has inventado nada y además no es necesario que inventes nada y no merece la pena, si es que está inventado todo ya. Entonces lo importante es dale tu toque, dale tu personalidad, dale tu esencia, pero por favor, valora lo que haces. Eso de no, es que esto no es original porque yo he ido a internet a buscar las fotos. Mentira. O sea, tú y solo tú has elegido esas dos fotografías y estoy segura de que si viera el original, algo ha cambiado, porque las personas tenemos algo diferente cada una. E incluso si alguien, imaginad, yo ahora mismo trabajo sola, hago mis programas pues con clientes particulares a nivel individual, los hago presenciales, los hago online, hago talleres, tengo diferentes versiones. Imaginad que de repente un día digo, voy a crear una escuela y voy a enseñar a la gente mi metodología.
esta persona va a repetir mi metodología, es decir, va a trabajar con un sistema probado, paso a paso, en el que yo confío porque ha ayudado a muchísimas mujeres a conseguir la autoestima necesaria para poder dejar su trabajo, a creer en ellos para ir a por proyectos mucho más grandes. Entonces, estas personas deberían de seguir esa metodología, pero por mucho que yo le dé las instrucciones de lo que tienen que hacer, sus personalidades mandan y no lo van a contar jamás como lo cuento yo. Entonces, siempre hay una identidad de la persona que se plasma en el trabajo que haces. Y yo lo que quiero es que tú valores tu trabajo, tu tiempo, tu dedicación, tu ilusión, tu entusiasmo y el resultado de un trabajo hecho así. Es algo bueno y es algo tuyo. Y esto, por ejemplo, estoy recordando ahora mismo una anécdota de cuando yo estaba en el colegio. Todos los años, me parece que era por el Día de la Madre, se hacía un concurso que era un cuadro famoso. Entonces yo no solía participar porque a mí no me gustaba, vamos, me encantaba dibujar, era de mis asignaturas favoritas, pero no me gustaba copiar. Te ponían allí un dibujo y tú lo copiabas idéntico. Y a mí eso no me motivaba en absoluto. Y todos teníamos los mismos dibujos, o sea, todos teníamos los mismos cuadros y todos hacían el mismo dibujo y cada uno lo hacía a su manera, aun cuando lo estuvieras copiando. Y recuerdo que solamente participé una vez porque en vez de un cuadro famoso dijeron un rincón de tu ciudad. Y bueno, yo vivo en Málaga hay un teatro romano, entonces hay ruinas del teatro romano y yo me inventé el dibujo. Entonces pude ser mucho más creativa que copiando el cuadro de otro. Y recuerdo que ese año participé, pero en realidad todos los años eran niños copiando los mismos cuadros. Porque recuerdo que nos ponían las fotografías en la clase y copia este dibujo. Y todos copiaban lo mismo, pero los dibujos no salían igual. Entonces, por favor, valora lo que tú tienes dentro y lo que tú eres capaz de dar, porque haces que las cosas sean especiales. Y seguro que hay gente que te dice, ¡buah, qué trabajo más malo has hecho! O no me gusta nada. Esas personas no conectan contigo a nivel emocional, ¿vale? Las compras son siempre emocionales. Esas personas no son tus clientes. Luego habrá otras que se van a enamorar del trabajo que haces y dirán, mira, es que el que está en la nave de enfrente hace un trabajo que es el mismo que el tuyo, pero es que yo te compro a ti. Entonces, por favor, poner en valor a partir de ya quiénes sois, daros cuenta de que todo el mundo trabaja igual, nadie, ninguno somos originales, todos estamos cogiendo, aprendiendo cosas de otras personas, aplicándolas desde nuestro punto de vista y dándoles nuestro toque. Así que bueno, esto era lo que yo os quería contar esta semana porque, bueno, estamos aquí en casa, estamos con mucho tiempo, yo sé que hay gente que a lo mejor está escuchando más podcast que en otras ocasiones y como lo que le ocurrió a esta chica me pasa mucho con mis clientas que sienten bueno, que no merecen el éxito que tienen, pues quería daros una versión diferente del síndrome del impostor para que podáis avanzar y para que podáis daros cuenta de que da igual cuánta competencia hay ahí fuera, no hay nadie que sea como tú. Así que nada más por esta semana. Ya sabéis, si queréis contactar conmigo podéis hacerlo en estivalizbilbao.com. Podéis pedirme algún tema en concreto, que ya sabéis que yo estos episodios los hago por vosotros, que quiero ayudaros. Así que si hay alguna cosa que os esté generando inquietud, que os preocupe, que os interese, que os gustaría profundizar, pues nada, me lo decís, me escribís y yo estaré encantada de poder daros esa información. Así que nada más por esta semana. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.